Muy buenas noches, pues encantada de estar aquí con ustedes ante la imposibilidad de la presencia, pues así tan personal, poder estar a través de este medio. Más que una experta, es un tema que me apasiona porque pues en ese ejercicio diario del trabajo con los niños, las niñas y los jóvenes, siento que esta parte, esa dimensión de los niños es fundamental. Todo lo que tiene que ver con lo socioemocional, con las relaciones, con todas esas posibilidades que tenemos de interacción, nos permiten conocerlos y conocer pues las razones de muchas de sus cosas. Como maestra desde hace muchos años, siento que no solo los niños, sino todos los seres humanos reaccionamos y actuamos y somos quienes somos por nuestra experiencia de vida. Y en esa misma medida podemos establecer la relación con los demás. Bueno, yo empezaría desde el sentido positivo de ese, de ese conflicto. Hablaría inicialmente de la convivencia. ¿Qué es convivencia? ¿Qué entendemos por convivencia? Entonces, hablaríamos que esa convivencia es lograr estar junto al otro, caminar con el otro, es aprender a crecer con el otro, y tener una interacción en el sentido más positivo, más constructivo. Porque cuando yo hablo del conflicto, efectivamente lo que puedo proyectar es esa dificultad en la interacción. Entonces, cuando hay ese conflicto es porque hay una interacción antagónica, hay una oposición que puede suceder, sí, puede hablarse de un conflicto unipersonal, entonces soy yo que no estoy de acuerdo con los otros, pero también puede ser una posición en la que todos estamos en desacuerdo. Es una situación que no la vamos a poder evitar ni queríamos evitarla porque siendo inherente a la acción y a esa interacción humana, pues más bien la podemos tomar como una posibilidad de formación. Bueno, efectivamente ahí está, en ese, iniciando con un mismo punto, que es ese con, que es el punto de encuentro, ¿cierto? Pero ese punto puede ser en divergencia o puede ser en acuerdo. Entonces, hablaríamos también desde esa formación del aprender a ser, a aprender a hacer, a aprender a convivir, ¿cierto? Entonces, y aprender a relacionarse. Entonces, ese conflicto, esa convivencia nos permitiría dar una mirada a esos procesos desde la formación integral en la relación con el otro. Por supuesto, sí, por supuesto, es sumamente importante. Frente al conflicto, quien está acompañando un proceso de formación es, voy a hablar de los maestros porque creo que estoy aquí con los maestros, ¿no? Con docentes en formación y con maestros que acompañan ese proceso de formación. Frente al conflicto, no podemos en nuestro papel de maestros pensar que no exista, que no, que no deberíamos tenerlo allí, sino por el contrario es comprender que existe y como tal nos genera una oportunidad de aprendizaje. ¿Mm? Es como ese rol del maestro, aceptar el conflicto como una situación que la encuentra normalmente. ¿En qué trabajaríamos o qué miraríamos? Hablamos mucho de la formación de valores, por ejemplo. ¿Mm? Es un tema que normalmente tú escuchas cuando hablas de un proceso de convivencia. ¿Qué hace la escuela? Pues crea normas, crea un manual, crea unas políticas de convivencia,
y pues a lo que atiende es a eso, a fortalecer al ser humano desde alguna de sus dimensiones para aprender a manejar el conflicto, no a que desaparezca, sino a manejarlo. Entonces puede ser desde la formación en valores, desde ese ejercicio del fortalecimiento del ser humano en sus principios, en esos valores universales que nos lleven a tomar las decisiones necesarias y evitar la transgresión de esas leyes. Sí, claro. Lo que acabas de decir es muy importante. En ocasiones tú mencionas la palabra conflicto y todo el mundo va al conflicto armado, a toda esa situación que viven ahora, eh, pues no solo nuestros niños y niñas como unos actores, incluso en ocasiones no los actores principales, sino secundarios, ¿cierto? Quienes reciben como el efecto de toda esa situación de conflicto armado, eh, sino que podemos verlo desde esa posición del niño como ese sujeto de derechos. Hablábamos con nuestras estudiantes hace poco tiempo en nuestro espacio académico de cómo el niño en algún momento considerado el menor por ese concepto de dependencia del otro, ¿cierto? De que no era un ser completo en su concepto, eh, se toma una nueva concepción y ese sujeto de derechos entra realmente a formar parte activa de los procesos sociales, ¿cierto? De su comunidad. En esa mirada también retomemos y recordemos desde dónde nacen los derechos de los niños. Entonces, inicialmente en los derechos humanos, pues hay una mirada de todo lo que ese ser humano requiere, de todo lo que tiene en esa posición del Estado, de la familia, de la sociedad, que debe tener como garantía para su proceso de desarrollo del ser humano, se toma al niño como ese sujeto de derechos con la posibilidad, la necesidad, pero también con el requerimiento de cumplir con unas cosas esenciales, unos elementos esenciales, esos elementos que permiten que el niño pueda desarrollarse como corresponde, como debe ser, ¿no? En esa mirada, entonces, podríamos decir que esa transgresión, de esa vulneración de esos derechos fundamentales nos llevan a posiciones de conflicto. Entonces recordemos esos derechos fundamentales que están establecidos y a los que Colombia es uno de los países que ha firmado el convenio junto a muchos otros y que aún vemos que son transgredidos, ¿no? No, nos parece un poco increíble pensar que cumple 60 años esa Convención de los Derechos y todavía tenemos unas miradas muy particulares en las que no reconocemos realmente que se esté cumpliendo. Entonces hablamos de cosas esenciales como la salud, ¿cierto? La misma vida de los niños, qué está pasando con ese concepto básico de vida. Desde la Constitución Política del 91 tenemos unos requerimientos básicos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué atribuye? ¿No? Pues a los conceptos del respeto a la vida, el respeto a la salud, del respeto a tener una familia, ¿cierto? Y cómo a diario lo que vemos es que nuestros niños se ven abocados a estar solos, a que no son atendidos en sus necesidades fundamentales, a que se violentan, no solo desde la escuela o desde el contexto, sino también desde su familia. Entonces, esa vulneración de los derechos permiten una concepción de conflicto desde la misma transgresión de los derechos establecidos para ellos, ¿no? Bueno, eso es lo interesante en la escuela. En la escuela confluyen muchas cosas. Cuando un niño llega a tu aula, cuando tú lo recibes en la mañana, puede traer múltiples cosas en su alma, ¿no? Eh, y es el maestro el que descubre justamente eso. Entonces, en ocasiones, cuando uno está en ese devenir de la escuela,
que están las peleas, las situaciones, el niño que es rebelde en el aula, el niño que se encuentra en dificultad con sus compañeros e incluso con sus maestros, que de pronto tú lo miras como el niño que es irreverente, que es irrespetuoso, pues muchas cosas puede traer, como te digo, en el alma. Y allí, como te digo, es porque confluyen esas situaciones. ¿Desde donde yo puedo mirar el conflicto? El conflicto nace, por ejemplo, en el contexto. Entonces, ¿qué sucede alrededor en el barrio, en la comunidad donde el niño está? Entonces el niño tiene que ver a diario en el desplazamiento de casa al colegio, o hacia en cualquiera de sus ambientes, voy al parque y tengo que ver la pelea entre los que están allí, la policía en contra de los que transgreden, entonces que la policía en contra de los que están vendiendo droga, eh, el robo, los golpes contra los otros. Eso lo tiene que vivir el niño y muchas veces muy asustado, por ejemplo, llega, pero va creando esa imagen de que la relación con el otro puede generarse de esa manera. En otras ocasiones ese conflicto nace en casa. Entonces muchos de nuestros niños llegan impactados por lo que sucede en casa, entre sus mismos papás, entre las personas con las que convive, y es muy complicado cuando ellos tienen una participación directa con el conflicto. Entonces llegan muy tristes, llegan acongojados porque pues sucede algo en su casa antes justamente de salir al colegio o en la noche anterior que les crea miedos, que les crea incluso en ocasiones hasta resentimientos, ¿no? Y cómo llegan a desahogar eso dentro del aula de clase, con sus compañeros, con sus maestros. Y pues el típico conflicto al interior de la escuela, que son esas diferencias de opinión, de acción dentro del aula de clase o en la relación con sus compañeros. Ahí tendríamos que mirar y es muy importante cuando decíamos al comienzo sobre niños, niñas y jóvenes. Entonces, cómo marca la diferencia incluso la edad de los chicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los pequeños, con los más pequeños, que no podríamos hablar de pronto de una agresión, sino de una situación en la que el niño reacciona de acuerdo a lo que ve y aprende de lo que ve? ¿Mm? Y como el grande, por ejemplo, el joven que ya pues ha tenido todo un proceso de formación, tiene la forma de asumir esas situaciones difíciles, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos hablar de cómo asumir cuál sería el rol del maestro y cuál es el rol de verdad de la escuela en situaciones de conflicto. Bueno, particularmente yo tengo una experiencia al respecto y pues sobre eso eh, he revisado mucho y ha sido todo un proceso. Y es cómo la escuela puede generar posibilidades en el conocimiento y el manejo del conflicto, ¿no? Y cómo la escuela puede ser formadora en ese sentido. Eh, Hemos dicho durante todo este espacio que no podemos desligarnos del conflicto y nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes están inmersos en una situación de conflicto en cualquier momento y en cualquier lugar. Y la idea es prepararlos, que ellos tengan unos elementos básicos para poder asumir un papel frente a una situación de esas. Sea cual fuera su edad, ¿no? Hablábamos que podemos encontrar conflictos desde los más pequeños hasta los chicos más grandes. Pero ¿cuál es ese papel del maestro allí? O desconozco totalmente la situación y me dedico a mi función académica y entonces le enseño a mi niño a leer y a escribir por encima de lo que sea. O eh, voy en esa formación desde todas las dimensiones del ser humano. Entonces, las dimensiones no se quedan allí en la resolución, ¿cierto? Entonces no hablo de las dimensiones desde lo que me establece la norma, sino hablo de las dimensiones desde ese niño como ese ser integral, desde lo social, desde lo ético,
desde, sí, claro, lo cognitivo como parte de ello, desde lo corporal, desde toda esa posibilidad físico-creativa que tiene ese niño y ese joven como ser humano en la formación. Entonces, atendiendo a todo eso y mirándolo desde todas esas dimensiones, ¿cómo lo empodero para que él sea capaz de tomar decisiones frente a esas situaciones de conflicto? Entonces, debo generar en ellos unos procesos y unas posibilidades a través del diálogo, a través del fortalecimiento de esos valores, de la tolerancia, del respeto, de la escucha. Entonces, ¿y desde dónde lo trabajo? Desde la escuela. Yo tengo esa gran posibilidad. Como maestro, tengo la inmensa opción de trabajar con un joven, con un niño, con esas herramientas y en ese ambiente, ¿no? ¿Cómo nace? Desde el ejercicio. Entonces, ¿cómo se aprende a convivir? Pues conviviendo, estando junto al otro, aceptando los momentos muy buenos, pero a partir de esos construyo y miro cómo propongo en los difíciles. Entonces, hablamos de trabajar el conflicto, la diferencia, desde una posibilidad en positivo. Entonces, ¿cómo soluciono los conflictos a través del diálogo? ¿Cómo soluciono el conflicto a través de los acuerdos? ¿Mm? Entonces, viene y entran en juego realmente aquí el tema de los valores. Entonces, los valores no son esos que repito allá y defino muy desde la parte semántica, desde la... No, como el ejercicio, como la vivencia de esa posibilidad de relación con el otro. Entonces, si yo hablo de tolerancia, no es la tolerancia que deben tener los otros para conmigo, sino cómo en esa relación, en esa interacción, soy tolerante y los otros también son tolerantes. El diálogo, entonces, no, es que el diálogo es cuando es mi razón, mi posición, no. Es cómo entro a escuchar al otro y cómo en eso puedo llegar a acuerdos, ¿no? Para lograr una posibilidad de solución a las dificultades que se presentarán normalmente. Bueno, nosotros, y como te decía, particularmente con la institución que yo trabajo, llevamos muchos años trabajando con un programa que se fundamenta en eso, en la resolución pacífica de conflictos. Y después de haber vivenciado un ambiente bastante complicado, es un colegio de carácter oficial, eh, en el que, como te digo, llegan muchas situaciones en donde tú tienes una amplia gama de seres humanos desde sus etnias, desde su cultura, desde sus posibilidades. Eh, Hemos ido construyendo realmente una cultura de la resolución pacífica de conflictos a través del diálogo y la concertación. Entonces, los tips son muy puntuales. Como decías ahorita, uno que es muy importante, aunque no es sencillo, es el de la escucha. Escuchar al otro, tratar de entenderlo, escuchar con atención, ¿no? Así como cuando tú dices, es que toca leer comprensivamente, ¿no? Y entonces ahora hablamos mucho de la lectura comprensiva, de la lectura crítica. También tendríamos que hablar desde esa otra habilidad comunicativa que es la escucha. Entonces es la escucha atenta, la escucha comprensiva, o sea, es cuando en mi intención cuando escucho está el entender lo que me quieres decir. Y es leer en el otro no solo desde sus palabras, sino desde sus acciones, desde sus miradas, desde reconocer que el otro es un ser que tiene una experiencia de vida que marca sus reacciones, sus acciones, ¿cierto? Esa es una es una de las partes esenciales en la solución del conflicto, pienso yo, en reconocer al otro, en saber quién es y por qué actúa de la manera en que actúa. Otra cosa muy importante es la palabra, ¿no? Es reconocer el valor de la palabra,
de la palabra asertiva, de una comunicación en doble vía, que me permita reconocer cómo expresa el otro, qué quiere decir, cuál es su sentido, cuál es su sentir además, pero también aprender a expresar lo que yo siento, aprender a comunicar de una manera asertiva. Nuevamente utilizo ese término que me parece fundamental en el momento en que establezco, entablo ese diálogo con el otro, ¿no? De otra parte, llegar a unos puntos en los que reconozco en el otro la certeza de lo que me dice, ¿cierto? Pero también que sea reconocido lo que yo digo. Entonces son esos puntos de acuerdo y uno muy importante es el compromiso. Nosotros trabajamos, por ejemplo, unas jornadas de conciliación. En esas jornadas de conciliación, un grupo de chicos que ha sido formado en esa tarea de saber escuchar al otro y aprender cómo a conectarse con el otro, ellos van y buscan dentro de los grupos, bueno, quienes quisieran ir a una mesa de conciliación. Y todos, eso, antes eran solo los muy pequeños, ellos eran los primeros en pedir una mesa de conciliación con un compañero con el que han tenido dificultades. Ahora escuchamos mucho de los, incluso de los más grandes que eran tan reacios a llegar a una mesa de conciliación. Sí, yo quiero ir a una mesa de conciliación, yo quiero hablar con quien tuve una dificultad, con quien tengo una desaveniencia y yo sí me quiero sentar y como ponerme de acuerdo en qué va a pasar de aquí en adelante. Y eso es muy interesante cuando quien media es un compañero, nos permite que haya como esa tranquilidad en la comunicación. Porque cuando es el adulto el que está mediando, de pronto hay alguna resistencia, ¿no? Ah, no, pues es que el adulto no me entiende, el adulto ve las cosas de otra manera, el concepto es diferente, pero cuando es mi compañero, cuando es mi par, es mucho más sencillo. Entonces yo hablo incluso, ah, no, es que él sí entiende mi lenguaje, él sí entiende lo que estoy diciendo porque es que él lo vive. Entonces, eso ha sido, yo creo que una de las grandes ganancias es que los mismos chicos son los que llaman a conciliación, los que están como mediadores y logran unos acuerdos muy, muy valiosos, muy, muy fuertes. Realmente, por ejemplo, ellos, como les explico el proceso, ellos van, buscan a los chicos, van a una mesa de conciliación, levantan, por ejemplo, unas actas en donde se firman los acuerdos y hacen una verificación de acuerdos tiempo después. Y es increíble ver cómo ellos responden a esos acuerdos de una manera pues como muy seria, muy responsable, porque uno diría, ah, no, pues como es entre muchachos, o como es un chico el que llama a los pequeños al acuerdo, no, a él no le van a hacer mucho caso, no, al contrario, hay un gran sentido de respeto por esos acuerdos que hacen en esa mesa de conciliación. ¿Qué, qué nos lleva o qué tips podríamos encontrar allí? El empoderamiento, ¿cierto? El que el chico sea reconocido por su capacidad de mediador, de conciliador, y cómo los niños acuden a sus mismos compañeros porque son los cercanos. ¿Qué pasa allí? El maestro hace los acompañamientos, por ejemplo, en un descanso y puede ver, claro, es fundamental el papel del maestro, pero es el chico que está allí cerca, el que ve, el que escucha en todo, en cualquier esquina, hay un joven que está escuchando a los otros y que puede apoyarlos. Entonces pienso que ahí está la esencia, en lograr descentralizar, digámoslo en esos términos, descentralizar la acción. La acción no se puede centrar solo en el maestro. El maestro pues tendría un espacio muy reducido, ¿cierto? Esa radio de acción sería muy reducido. Pero si tú trabajas con los jóvenes y trabajas con los otros niños, puedes lograr muchísimo más. Bueno, yo pienso que es fundamental revisar el tema desde los derechos. A mí me parece que muchas veces pecamos por el desconocimiento. Eh,
las leyes y las normas a veces nos parecen hartísimas, pero a mí que me encanta el tema, me parece que son fundamentales y desde allí muchas cosas que podemos construir, lograr hacer, por ejemplo, una articulación entre todo lo que hay de la normatividad. Mira cómo nace, por ejemplo, toda la historia de los derechos humanos, de primero, de segundo orden, cuando tú logras reconocer cómo se ha ido tejiendo desde la misma historia del hombre, esos procesos, es muy interesante. Y entonces tú empiezas a encontrarle sentido o cobra sentido todo, cada una de esas miradas, ¿no? Verlo desde allí, desde el derecho, desde cómo, desde esa política pública articulada, vemos la realidad de una manera diferente. Mucho habría que leer desde la historia del hombre, sus relaciones. Mira, Vygotsky dio una mirada muy importante a la importancia de la relación, del contexto, y desde allí una mirada muy desde lo humano. Entonces, por ejemplo, hacer un recorrido desde allí es muy valioso. Hasta autores contemporáneos, ¿no? Cómo hemos ido haciendo esa construcción del concepto de hombre, el concepto de niño. Entonces, pues mi llamado es a que logremos fundamentarnos, que siempre tengamos unos elementos que nos puedan dar nuevas miradas, nuevas posibilidades. El conocimiento de la realidad es fundamental. mm, no podemos abstraernos de la historia porque formamos parte de esa historia y cada una de nuestras acciones va construyendo esa historia. Y conocer desde lo político, conocer desde la realidad de nuestro país, de nuestra ciudad, nos permite tener una mirada diferente, un llamado a conocer al niño desde su propia historia, cómo, de dónde llegan, cómo llegan esos niños a nuestra escuela. Muchos de ellos desde unas situaciones muy complicadas, efectivamente, por ejemplo, en situación de desplazamiento, toda esa cantidad de comunidades que nos están llegando ahorita a nuestras aulas. Entonces, como las comunidades indígenas, por ejemplo, llegan al aula, ahorita con nuestra realidad, la situación de Venezuela, como esos niños llegan también allí en busca de protección, en busca de una nueva oportunidad. Entonces es una mirada, yo llamo a una reflexión sobre la realidad, sobre una mirada más comprensiva de esos niños que llegan a nuestra aula y buscan en nosotros muchas respuestas, ¿no? Y como no las tenemos todas, pero tendremos que tener la entereza y la firmeza de buscar esas nuevas posibilidades. Sí. Este reconocimiento, bueno, yo pienso que también es una construcción en tu día a día, ¿no? Yo llevo mucho tiempo compartiendo con los niños, las niñas y los jóvenes y uno va creciendo con ellos, ¿no? En esa historia. Creo que por eso es tan apasionante este tema, porque además siento que muchas de las cosas que yo he logrado eh, como maestra, como ser humano, porque pienso que ser maestro es la esencia de la vida, ¿no? Por eso es tan importante ver esto más que como una profesión, es como tu forma de vida. Ser maestro es eso, es tu día a día eh, y cómo creces y cómo te formas al lado de ellos. Mm, Yo pienso que es más lo que nosotros aprendemos de ellos que lo que ellos de nosotros pueden aprender, ¿cierto? Es en esa relación constante que aprendemos a ser humanos. Entonces, de verdad que muchas gracias por ese reconocimiento. Mira que a veces uno naturaliza todo lo que le sucede, ¿no? Y poco a poco va encontrando que es una maravilla poder ser maestro, poder aprender con el otro y poder ver cómo vamos creciendo juntos
y transformando la realidad. Entonces, cuando le dicen a uno, ¿qué es educación? Entonces, educación es transformar. Y entonces se convierte en la definición, ¿no? Pero, ¿y cómo vives tú esa transformación? ¿Cómo evidencias en tu vida esa transformación? Entonces, no, esto daría para hablar mucho, pero me tengo ahí. No, con muchísimo gusto. Gracias por permitirme pues hablar de esto que es la vida y pues espero haber podido decir algo que les haya llegado al alma y que genere nuevas posibilidades.